Hola, bienvenidos todos a este panel que estamos llevando a cabo en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Quiero en primer término agradecer a la Feria del Libro de Guadalajara, en particular a su directora Marisol Schultz, por permitirnos tener esta sesión en donde hablaremos de la influencia de América Latina en la Unión Internacional de Editores. Y si me permite, nada más para poner un poco en contexto y a continuación lo que quisiera hacer es presentarles a nuestros invitados, pero quisiera poner un poco en contexto qué es la Unión Internacional de Editores. Es la mayor federación de asociaciones de editores en el mundo. Tenemos 83 asociaciones que son miembros de la Unión Internacional de Editores en 69 países diferentes, y a través de esas 83 asociaciones representamos y defendemos los intereses de miles de editores en todo el mundo. Yo soy Hugo Setzer, soy editor mexicano y soy actualmente presidente de la Unión Internacional de Editores. A lo largo de la sesión, la Unión Internacional de Editores es el nombre oficial en español, en inglés es la International Publishers Association, la IPA, la IPA, y como es más fácil decir IPA que UIE, si les parece bien, así me estaré refiriendo a la IPA a lo largo de la sesión. Y bueno, ahora me da mucho gusto hacer la presentación. Haré una breve presentación de quienes me acompañan para este panel, para entonces poder pasar a las preguntas que tengo preparados para ellos. Me acompaña un grupo de grandes editores y sobre todo, bueno, para mí lo más importante, queridos amigos de hace muchos años, y bueno, como decía, grandes experimentados editores y además apasionados con el tema de la participación gremial en organismos nacionales e internacionales, y a continuación vamos a estar también hablando de todo esto. Entonces, por un lado está Ana María Cabanellas, que fue presidenta de la Unión Internacional de Editores, que es editora en Argentina. Ana María decía, preséntame como madre y abuela. Bueno, pues efectivamente. Y como decía, querida amiga y editora de hace también muchos años. Está también y me acompaña Roberto Banchik, también editor él en México. Es director general del grupo Penguin Random House en México. Y también con una gran experiencia en la industria editorial. También nos acompaña Karine Panza, de Brasil. Karine también tiene pues, una larga trayectoria en la industria editorial, directora de su editorial de Girasol, y fue presidenta de la Cámara Brasileña del Libro, entre otras cosas que comentaremos también un poco más adelante. Y nos acompaña también José Ignacio Nacho Echeverría, también editor de hace muchos años, y fue presidente de la Cámara de la Industria Editorial Mexicana, actualmente presidente del Grupo Iberoamericano de Editores. Les quiero agradecer a los cuatro su amable participación, el haber aceptado participar en este panel, para que podamos pues conversar con nuestra audiencia acerca de la influencia de América Latina en la Unión Internacional de Editores. Para poder pasar al tema, entonces, ya de lleno de las preguntas, hay un tema y una aclaración importante que me gustaría hacer, y es que estamos grabando en este momento este programa, y la aclaración es pertinente porque en el momento en que estamos grabando este programa se están llevando a cabo elecciones por vía electrónica, como todo está teniendo que ser actualmente. Se están llevando elecciones en la Unión Internacional de Editores. Dos de nuestros panelistas son candidatos a diferentes posiciones en la Unión Internacional de Editores. Vamos a hablar de eso en un momento, pero en este momento no sabemos los resultados. Cuando ustedes estén viendo el panel ya se van a conocer los resultados, pero en este momento no sabemos. Entonces, por eso es importante hacer esta aclaración. Pues muy bien, pues con estas aclaraciones y presentación, y habiendo hablado de lo que es la Unión Internacional de Editores, me gustaría iniciar, y la intención es que podamos tener dos rondas de preguntas en donde estableceremos este diálogo con nuestros participantes. Me gustaría empezar con Ana María. Si te parece bien, Ana María, me gustaría empezar con preguntarte, bueno, hablamos de que fuiste ya presidenta de la Unión Internacional de Editores, pero además no cualquier presidenta, fuiste la primera mujer
y además la primera persona de Latinoamérica en ocupar la presidencia de la IPA. En ese sentido, ¿cómo sientes que fue esa influencia de la región de Latinoamérica, siendo tú la primera presidenta proveniente de la región en la IPA durante tu mandato? Antes de proceder a contestar tu pregunta, te quería contar que nosotros nos conocimos, según mi memoria, en el año 1996, en el Congreso de la IPA en Barcelona. Muchos años. Así que cuando dices muchos años, son muchos años. En efecto. Antes de comenzar mi mandato, ya la Unión Internacional de Editores y Latinoamérica tenían lazos y se mantenía mucho la actividad, sobre todo por la relación que había entre el Grupo Iberoamericano de Editores, se llamaba en ese entonces, hoy se llama Grupo Interamericano de Editores, y la Unión Internacional de Editores. Tal era la relación que había entre la Unión Internacional y el Grupo Iberoamericano, que hubo 1 o 2 periodos que la presidencia de la IPA tenía un presidente, que no sé cómo lo elegían, pero creo que no se votaba, que se elegía en el Consejo, pero los vicepresidentes que lo acompañaban pertenecían a los grupos de las distintas regiones. Entonces estaba el Grupo Asiático, la Federación Europea de Editores, el Grupo Iberoamericano de Editores, y no sé si había un representante de alguna otra región, porque sé que los árabes armaron una asociación de editores, pero que fue posterior a esta época en la que yo estoy hablando. Me pareció que eso era muy interesante, porque el manejo, la gestión estaba dividida entre todas las regiones. En la Unión Internacional de Editores tiene 2 programas que le han dado mucha visibilidad dentro de América Latina. Uno de ellos es Capital Mundial del Libro, y de paso aprovecho para felicitar a Guadalajara, que acaba de ser elegida como la próxima capital del libro, y el Premio Voltaire, o Premio a la Libertad de Publicación, del que vamos a hablar seguramente más tarde, pero que los dos han tenido mucha relevancia y han puesto en el candelero, en la visión de los editores, a la Unión Internacional de Editores. Los problemas que existieron en América Latina siempre han sido grandes y siempre hemos recurrido a la Unión Internacional de Editores para que nos ayude a solucionarlos. Por ejemplo, durante mi gestión hubo problemas de derechos de autor, de libre circulación del libro, compras del libro por parte del Estado, que eran totalmente injustas porque le compraban a gente que no era editor y que vendía libros que estaban totalmente, que no estaban updated, que no estaban desactualizados, perdón, y tuvimos que ir al BID a hablar con ellos, entre otros temas. Pero, bueno, hoy en día seguimos teniendo problemas en América Latina y siempre la IPA ha estado a nuestro lado y es una voz superior. Es como lo mismo que pasa con los editores y las cámaras. Si un editor quiere ir a hablar con un gobierno, el gobierno dice es un editor, entonces va a la cámara. Lo mismo pasa, si las cámaras nacionales quieren hablar con un gobierno, es una voz local. Pero si una voz internacional interviene, siempre va a ser una ayuda muchísimo mayor. Así que hasta el día de hoy seguimos recurriendo y seguiremos recurriendo a la IPA para que nos ayude en la región. Y lo hace muy bien, por cierto. Muchas gracias Ana. Pues sí, muy interesante y además me parece que ya aprovechaste para tocar varios de los temas de los que vamos a ir hablando, como el trabajo que hacemos en relación con los derechos de autor, con la libertad de publicación. Qué bueno que tocaste también el tema de la Capital Mundial del Libro, que es un gran programa también que tenemos y en donde me uno a tu felicitación por la ciudad de Guadalajara, que será Capital Mundial del Libro en el 2022. Entonces, qué bueno que pudiste en estos 2 minutos y 50 segundos abarcar todos estos temas, Ana María. Muchas gracias. Y bueno, como decíamos, para ir haciendo la conversación pues con esta agilidad, me gustaría ahora pasar con Roberto. Roberto, bueno, pues siendo un editor de hace tanto tiempo y también tenemos algunos años de conocernos, has participado en el Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, fuiste asimismo ya durante un año miembro del Comité Ejecutivo de la IPA,
Actualmente estás postulado de nuevo como candidato al Comité Ejecutivo y además también al Comité de Libertad de Publicación, pero particularmente para el Comité Ejecutivo, bueno, podría ser también en los dos casos. ¿Por qué te parece importante participar en organismos gremiales? En este caso en particular en la IPA y en caso de ser electo en el Comité Ejecutivo de la IPA, ¿qué quisieras lograr en ese Comité Ejecutivo? Perfecto, pues bueno, primero muchas gracias, Hugo, por la invitación a este panel. Me encanta estar en un panel donde está Ana María, donde está Karine, donde está Nacho, que también nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, y en un contexto como la FIL de Guadalajara, en esta edición sui generis, ¿no? Porque es una edición virtual, es una edición a distancia por primera vez, eh, cosa que yo creo que es una decisión correcta y además muy valiente de parte de las autoridades de la feria. Eh, y bueno, pues nos permite estar en diferentes partes del mundo, pero juntos y hablando de lo que es importante. Como decías, yo he participado durante muchos años en diferentes momentos y con diferentes presidencias en la Cámara de la Industria Editorial Mexicana, eh, con resultados variopintos, como siempre ocurre, ¿no? En las asociaciones gremiales. A veces uno tiene éxito, a veces uno se enfrenta con muchas puertas cerradas y muchísimos obstáculos, pero me queda clarísimo que la acción gremial es importantísima. Como decía Ana María, cuando uno va solo o de manera local es muchísimo más difícil que si uno va acompañado a buscar conseguir iniciativas de política pública, etcétera, ¿no? Pero no solo eso, sino que hay una inteligencia gremial, me parece, en poder discutir los temas desde muchos puntos de vista. No solo, por ejemplo, yo ahora represento a una editorial de interés general, pero en su momento también trabajé en editoriales de libro de texto y académico, y la lógica de cada uno es diferente, ¿no? De libros infantiles o de libros electrónicos 100%, etcétera. Entonces me parece que hay una lógica y una inteligencia en tener a mucha gente en muchos sectores participando. Y para mí esto llega a la cúspide en organismos como el IPA, ¿no? Como la Unión Internacional de Editores, que me parece que hace una especie de Naciones Unidas de la edición, con todo lo que eso implica, para poder empujar ciertos temas. Yo participé de una manera muy modesta, me parece, en un principio en el comité ejecutivo, porque pues tuve la fortuna y el honor de sustituirte a ti en la silla que tú dejaste cuando te volviste presidente de la Unión. Eh, y por supuesto quiero participar de una manera muy activa por, por varios temas que me gustaría impulsar. El primero que tiene que ver con este panel, con este foro, que es la participación latinoamericana en las asociaciones gremiales de editores. Me parece importantísimo que Karine, representando a Brasil, esté ahí presente. En su momento, Ana María lo estuvo también. Pero sí me parece que la presencia latinoamericana no es lo que debería ser para el tamaño de la población que tenemos en nuestro subcontinente, para la importancia de la edición que hacemos y por el tamaño de los problemas que enfrentamos. No deja de parecerme pues eh, algo que está faltando de la Unión de Editores, el que cámaras tan importantes, por supuesto no me refiero a la brasileña, argentina y mexicana que están representadas aquí, sino cámaras tan importantes como la colombiana, la peruana, o un mundo editorial que parece casi desaparecido, que es el venezolano, etcétera, tengan una participación mucho más activa y además puedan ser apoyados y representados de manera eh, más valiente tal vez y con más ímpetu de lo que ha sido por la Unión Internacional de Editores. Entonces, uno de mis objetivos es poder tratar de generar estos puentes y estos vínculos entre esta asociación internacional
y las cámaras locales de América Latina que nos surge. Y otro tema que, bueno, hay dos temas adicionales, uno que hablaremos más adelante, imagino, que tiene que ver con la libertad de publicación, la libertad de expresión, que es un tema fundamental y que América Latina está plagado de problemas a ese respecto, pero el mundo entero también, y además ya también el mundo, me refiero a países como Estados Unidos y Europa. Pero también hay otro tema que me parece fundamental, que tiene que ver con los derechos de autor y la protección del copyright y de los derechos de autor. Un tema que se ha tratado de manera muy diversa a nivel internacional y local, y con poco éxito, me parece, es, por ejemplo, la piratería digital, de la cual somos víctimas, creo, sobre todo ahora en estos momentos de confinamiento y pandemia, como nunca antes lo habíamos sido. Por darles un ejemplo, Penguin Random House publicó justo hace 2 días el último libro, que son las memorias, el primer tomo de Barack Obama, y en horas de haber hecho el lanzamiento, a mí me llegó en varios chats de WhatsApp el libro en PDF digital. Espero que no haya sido su caso, pero no me sorprendería que también les haya llegado ya, como muchos otros libros, ¿no? Ahí creo que la asociación, la Unión Internacional de Editores, tiene un trabajo importantísimo que llevar a cabo. Pero bueno, Sí, podría Karen, seguir y seguir. Dejo aquí que siga la conversación. gracias Roberto. Es que sí, igualmente tocaste también muchos puntos muy importantes y efectivamente vamos a hablar también un poco más adelante de libertad de publicación y de derechos de autor. Rapidísimo, nada más quisiera retomar porque me encantó lo que dijiste acerca de este tema de la participación gremial, que decías es que es mejor ir acompañados, y recordaba un dicho que dice, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado. Entonces me pareció muy interesante. Me gustó mucho tu analogía con decir es que es como las Naciones Unidas de los editores, porque pues bueno, ahora que he estado también muy involucrado con esto es lo que me ha tocado experimentar también. Pues muchas gracias, Roberto. Y a continuación, entonces, quisiera pasar con Karine Panza, como decía, editora brasileña, también amiga desde hace muchos años. Y también en estas lides desde hace muchos años. Karine, por cierto, gracias que podemos hablar en español, porque con mi escaso portugués creo que no se podría, entonces gracias que podemos tener esta conversación en español. Karine, tú has sido presidenta de la Cámara Brasileña del Libro, fuiste ya varios años parte del comité ejecutivo de la IPA, actualmente lo eres de nuevo, y además este año eres candidata nada menos que a la vicepresidencia de la IPA. Y además, bueno, pues si llegas a la vicepresidencia, dentro de 2 años serías la siguiente presidenta de la IPA. De lograrlo y de ser electa, bueno, por un lado, ¿cuál es tu motivación para participar en organismos gremiales? Porque has tenido toda esta participación en la Cámara Brasileña, en la IPA. ¿Por qué consideras que es importante? Y en caso de ser electa, ¿qué te propones lograr, Karine? Bueno, Hugo, antes de más nada, quiero saludar a todos y agradecer la invitación para este panel. Es un honor para mí participar. Perdón por mi español, que puedo sí cometer errores, pero así intentaré no hacer los peores. Bueno, la primera vez que me han invitado a participar del comité ejecutivo de la junta directiva de la Cámara Brasileña del Libro, la persona que invitó era una presidenta, Josely Boschini, una mujer. Ya en esta época hablábase mucho de mujeres en el mercado editorial y todo, cómo hacer más representación de las mujeres. Ahí en la Cámara empecé a trabajar un poco, comencé a trabajar en un proyecto de la Alcaldía de São Paulo para distribuir libros a los niños de 8 años de edad. Entonces, comprábamos a los editores y distribuíamos a los niños. Esto me pareció encantador, como poder negociar un descuento solo para todos los editores y hacer un acto muy bueno para estos niños que estaban ahí.
Y entonces esta posibilidad de participar de nuevos proyectos, de desarrollar el mercado de manera colectiva, me encantó muchísimo. Porque yo pienso que cuando se está en una entidad, hay que tener en cuenta que tú no estás trabajando para tu propia editorial o para tu propio interés, sino estás trabajando para el colectivo, para la comunidad. Entonces, creo que todos nosotros que estamos trabajando para el colectivo tenemos que tener en cuenta esto muy fuerte, para que los intereses propios no estén en primer lugar, ¿no? Sabemos, claro, que el colectivo es muy desafiador y siempre, ni todos están contentos, ¿no? Hay siempre los dos lados y tenemos que trabajar con esto. Ya en IPA, yo he empezado mi participación por influencia de un amigo de hace muchos años y un editor muy importante en Brasil que se llama Alfredo Weisflog, que me ha como invitado con su mayor corazón para participar de los temas del momento en IPA y todo, y ahí me quedé más interesada al colectivo. Y empecé a me acercar con los temas del precio fijo, de la libertad de expresión, el derecho de autor, todos temas muy importantes para el mercado global, no solo para el mercado brasileño. Entonces creo que esto, poder saber un poco más del mercado global y traerlo para el mercado local, esto era muy interesante también para mí. Entonces, colaborar en estos temas siempre fue muy desafiador para mí y me encanta muchísimo. Si gano, ahora hablando de las elecciones, si gano las elecciones, creo que mi trabajo habrá de ser mucho más próximo de todas las entidades regionales de Latinoamérica y para que podamos entonces trabajar esta regionalidad que es tan importante para el mercado global. Y si estamos ahí con Roberto y a ver si conseguimos hacer más representatividad para esta región que es tan importante. Entonces yo pienso que si IPA tiene la competencia de estar presente y ayudar, aquí estamos para estarnos juntos por el colectivo. Creo que este es el más importante. Muchas gracias, Karini. Muchas gracias. Me gustó mucho también lo que decías y creo que es muy cierto y creo que todos que hemos estado participando en organismos gremiales podemos suscribir lo que dices en torno a que la intención que tenemos de hacerlo es para contribuir en algo, para apoyar a un bien común y no para servirse uno mismo, ¿no? Entonces me parece que eso es una parte importante y aprovechando que también hiciste mención de un amigo común, muy querido, que es Alfredo Weisflog, que también pues estuvo participando también mucho en organismos gremiales, también un querido amigo, cuando lo veas también mándale por favor un abrazo de parte mía. Y bueno, pues muy interesante y bueno, mucha suerte también a ambos en la elección, a Roberto y a Karini. Y ahora sí, me gustaría pasar a continuación en esta primera ronda de preguntas y estamos pensando en que nos dé tiempo para hacer 2 rondas de preguntas. Me gustaría pasar con José Ignacio Nacho Echeverría. Nacho, también como comentábamos, has tenido una gran participación gremial, presidente de la CANIEM, actualmente presidente del GIE, que a su vez está afiliado a la IPA también. Y desde tu punto de vista, ¿qué opinas de la importancia de la cooperación internacional y qué podemos hacer mejor en ese sentido? Y me refiero, bueno, porque hay esta cooperación internacional, por un lado, dentro del GIE, también en la Unión Internacional de Editores y entre el GIE y la IPA, ¿qué podemos hacer mejor? Nacho, por favor. Muchas gracias, Hugo. Antes que nada, repetirte las gracias por esta participación. Queridos amigos todos del panel, me da mucho gusto y un gran honor poder estar con ustedes. Y me sumo a la felicitación para Guadalajara como capital del libro para el 22. Siempre he sido un creyente de la participación colectiva. Me recuerda un poco el poema achacado a Bertolt Brecht
de que cuando te quedas al final y no eras de nada, pero al final pues no hay nadie más que te pueda ayudar. No sé si lo recuerdan, es sobre el genocidio nazi en la Segunda Guerra. Cuando vinieron por el comunista no me preocupaba porque yo no era comunista, cuando vinieron por el socialista, pero al final ya no quedó nadie. Se le atribuye malamente a Bertolt Brecht, fue un pastor protestante. Pero con lo que me refiero en esto es a signo contrario. Creo totalmente en la cooperación. Creo que tienes que estar unido para poder lograr objetivos mucho más importantes. En nuestros países latinoamericanos hemos sufrido todo tipo de setbacks, de retrasos en la edición, en la parte editorial, por muchos motivos. Uno de ellos principalmente, desde luego, la piratería, otro de ellos la fuerte intervención del Estado, en el caso mexicano, sobre todo con el libro de texto, pero en todos los demás países con imposiciones cada vez más difíciles en esa área. Y una última que es gravísima, la libertad de expresión y de publicación. En todos los países que han pasado por regímenes militares, pues ni siquiera hay que tocarse la cabeza para saber qué es lo que pasa, ¿no? Pero ahora con todos estos regímenes de carácter populista, pues está habiendo iniciando, como dice Richard Charkin, la autocensura, porque la gente le está empezando a dar miedo decir algunas cosas, ¿no? En todos los países latinoamericanos hay un grave problema de muerte de periodistas que en ocasiones no nada más son periodistas, sino también escriben libros, etcétera. Y es algo que nos preocupa mucho. Como recuerdan, el año pasado, en la última asamblea del GIE en Guadalajara, acordamos hacer un comité de libertad de expresión y de publicación específico del GIE, y estuve tratando un tiempo con Einar Christensen, pero bueno, con todo esto de la pandemia, la verdad es que nos ha vuelto la vida un poco complicada en todo sentido. A mí, curiosamente, esto es anecdótico, pero me cuesta más trabajo ahora llamarle a la gente cuando tengo todo el tiempo, en teoría, en mi casa, que cuando estaba en una oficina, y pues eso era parte de lo que hacía, ¿no? Esto definitivamente va a tener impactos. Otra de las cosas muy importantes en concreto para nuestra región latinoamericana, espero que estén de acuerdo mis 4 colegas latinoamericanos, ya te estaba quitando de ellos, Hugo, porque era CIPA, pero nuevos modelos de negocio. La pandemia, la situación económica, los regímenes que no son muy afines, muchos de ellos al libro, están haciendo que el modelo económico que tenemos como editores quede muy corto para los tiempos que lo necesitamos. En el GIE hemos estado dando algunas conferencias sobre este asunto, que están grabadas desde luego. Pero yo creo que hay que irnos, y Charkin lo decía muy bien, Schalitz lo dice muy bien, ya se acabó el tiempo en que vivíamos, en que los libros tenían un modelo de negocio como el que conocimos todos. Las grandes empresas puede ser que sí lo sigan pudiendo hacer, Roberto, porque además el crecimiento de ellas, según Schatz, va a ser a base de comprar a otras empresas, ¿no? Pero entonces lo que tenemos que hacer los organismos gremiales, locales y grupales y el internacional que SIPA, es buscar nuevas formas de poder enseñar a nuestros editores, a nuestros afiliados, a nosotros mismos, a nuestros colegas de todo el mundo, esta nueva idea, esta nueva necesidad de modelo de negocio. En fin, podría seguir hablando de muchas cosas que me gustan, pero gracias. Pero Nacho, muchas gracias. Muy interesante, porque también tocaste muchas cosas muy importantes, ¿no? Desde la necesidad de estar unidos para que nuestra voz sea realmente escuchada, hasta también, y qué bueno que empezaste a introducir también
el tema de los problemas de la libertad de expresión y de publicación, porque por ahí va a ir mi siguiente pregunta también para Ana María. Y como dices, Nacho, también en efecto hay tantos temas y tantas cosas que lamentablemente tenemos poco tiempo, pero sí habría como muchos temas muy interesantes para desglosar en una conversación como estas. Pero como decía, qué bueno que hiciste y que tocaste lo de la libertad de expresión y de publicación, porque sí, efectivamente, los dos le llamamos como grandes pilares que tenemos en la Unión Internacional de Editores, en la IPA, pues son la protección del derecho a autor y la lucha por la libertad de publicación. Y entonces, en ese sentido, Ana María, quería también preguntarte, bueno, junto con el derecho a autor, este otro pilar en los que trabajamos en la IPA es la libertad de publicación. Sé que, bueno, además desde tu presidencia, por supuesto, que estuviste también muy activa en ese tema, pero también has participado en los últimos años en el Comité de Libertad de Publicación de la IPA. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Por qué es importante el tema? Y por otro lado, ¿por qué crees, y haciendo un poco eco y mencionando lo que decía también Nacho de los problemas que sin duda hay en la región, ¿por qué crees que no ha habido editores latinoamericanos nominados al Prix Voltaire? ¿Habrá completa libertad de publicación en la región o no tanto? Ana María, ¿tú qué opinas? Bueno, en cuanto a la libertad de publicación, yo considero que es esencial. No se puede ser un autor si uno no siente la libertad de expresar lo que piensa. Y para mí la libertad de publicación es muy importante porque toca muy directo a mi situación de vida, dado que mi padre dejó España perseguido políticamente y, entre otras cosas, por los libros que había escrito durante su juventud. Y después en Paraguay también escribió un libro sobre el doctor Francia, dictador del Paraguay, que había sido un presidente paraguayo. Y también cuando escribió ese libro fue muy criticado y fue muy perseguido. Así que bueno, como digo, la libertad de publicación la llevo conmigo. Pero en el año, poquito antes de ser yo presidente de la IPA, debe haber sido en el año 2003, algo así, Alfredo Weisblum, que era presidente del Comité de Libertad de Publicación, y dio un premio junto con la Feria de Frankfurt a la esposa de un autor turco. Y a mí me impresionó muchísimo, porque esto fue un pasaporte para ella, para salir de la cárcel y poder fallecer junto a su hijo y a su marido, porque estaba enferma de cáncer y estaba presa por los libros que había editado en su editorial. Posteriormente su marido estuvo preso y su hijo también estuvo preso, y a su marido le entregamos el premio en el año 2008, creo. Bueno, entonces, viendo el efecto que tenía ese premio, o que yo suponía que iba a tener ese premio, fue que establecimos el premio a la libertad de publicación en la IPA, que ahora se llama Premio Prix Voltaire. En el transcurso de los años ha habido algunos candidatos latinoamericanos, pero realmente no tenían, o sea, no habrán tenido tanta presión, o no habrán ejercido sobre ellos tanta presión como han ejercido sobre Guy Menguy, el candidato chino que todavía tenemos preso, ¿verdad? Así que nunca llegaron ni siquiera a ser nominados. Ustedes tienen que entender que nos presentan a lo mejor 20, 30 candidatos por año, de ellos seleccionamos los que son más candentes, a los que pensamos que podemos ayudar más, o que tenemos que resaltar más cuáles son los problemas que tienen, y después de entre eso, en mínimo de 9 o 10, elegimos un premiado. La verdad es que en el año 96, cuando yo llegué al comité ejecutivo, yo no pensaba que había problemas de libertad de publicación. Lo digo con toda sinceridad. Me había olvidado o no estaba prestando atención. Sin embargo, los problemas estaban, y estaban a la vuelta de la esquina, realmente a la vuelta de la esquina. En América Latina ha habido muchos casos de represión. Por ejemplo, en la Argentina, en el gobierno kirchnerista, en los últimos tiempos, hubo represión de periodistas. Hoy, en este nuevo gobierno kirchnerista, han tratado de comenzar con la represión a los periodistas, pero los periodistas han decidido no callarse y lo manifiestan públicamente, y todos los periodistas junto con el periodista que es acosado.
Entonces está un poquito más como contenido, justamente porque no se callan. Como decía Nacho, si nos callamos, nos morimos todos. Entonces no es porque que le pasa a los periodistas nos callamos, sino que nadie se calla y todo el mundo lo hace público. Sé que hay problemas de libertad de publicación, ustedes lo pueden explicar mucho mejor en México, pero también ha habido problemas en Brasil, Estados Unidos y Chile. En Brasil prohibieron un libro porque era una manifestación o sí, un canto a la homosexualidad. Era un libro como manga book y lo prohibieron. No sé qué pasó después. En Chile, por ejemplo, últimamente, el gobierno cuando sacan un libro de texto, para comprarlo les exige que cambie el texto, que la parte histórica la escriban de una manera diferente. Eso no puede ser, realmente no puede ser, es un ataque a la libertad de publicación. Aparentemente, yo les dije que recurrieran a la IPA, aparentemente lo pudieron resolver sin intervención nuestra, pero el problema existió. Entonces hay que tener los ojos abiertos. Y los problemas que ha habido en Estados Unidos son de público conocimiento. O sea, todos los libros contra Trump ha querido prohibirlos, pero más allá de los libros contra Trump que él ha querido prohibir, hay una serie de libros que no permiten entrar en las bibliotecas o que no permiten llegar a las escuelas. Y de eso no se habla. A veces lo leemos en unos diarios, lo leemos en el New York Times, o lo leemos en la revista Times o eso, pero de eso no se habla. Y sin embargo, el problema existe. No es el problema de que ellos quieren libros donde haya un nene blanco, un nene marrón, un nene negro, un nene rubio, un nene con rulos o nenas y qué sé yo qué. No, no es ese el problema. Son temas que no quieren llegar a la biblioteca, son temas que no quieren llegar a las escuelas. Bueno, pues yo creo que estamos muy enfocados, o sea, nos hace mucho ruido lo que está pasando en Asia, lo que está pasando en África con libertad de publicación, pero tenemos que ver también lo que pasa en otros sitios. Tanto es así que hace poco, en el comité de Freedom to Publish, nos trajeron un caso de Freedom to Publish, o sea, de ataque a la libertad de publicación en Alemania. Era una cosa pequeña en comparación a lo que pasa en otros lugares, pero por algo se empieza, entonces hay que estar muy, muy alertas. Y yo creo que la Unión Internacional de Editores, con el premio que da, con las denuncias, con las notas de prensa que hace, colabora para que haya menos censura y más libertad en el mundo. Gracias Ana María. Pues qué importante y qué bien también que aprovechaste para explicar la estructura y cómo nos organizamos con el Prix Voltaire. En ese sentido, y qué preocupante también lo que mencionas de la lista tan larga de candidatos que se recibe en el Comité de Libertad de Publicación, caray, porque uno de pronto pensaría que a lo mejor no es un problema tan grave. Cuando hemos hecho entrega del Prix Voltaire en algunas ocasiones, yo he mencionado que a mí me gustaría que hubiera el día que ese premio lo tuviéramos que declarar desierto porque no hubo ningún editor en peligro en ningún lugar del mundo, pero pues lamentablemente no es así. Y bueno, pues para también comentar acerca de esto, porque sé también, Roberto, y si nos pasamos ahora contigo, que también has estado muy interesado en temas de libertad de publicación, también estás nominado al Comité de Libertad de Publicación de la IPA, has estado muy involucrado también, pues cuando ha habido casos incluso de asesinato de periodistas en México y tú te has involucrado mucho también. Y bueno, pues sí tenemos cosas que yo creo que deben de preocuparnos y por eso me interesaría preguntarte también tú cómo ves la situación en la región y en caso de ser electo en el Comité de Libertad de Publicación, ¿qué te gustaría aportar al comité? Muchas gracias, Hugo. A ver, me parece a mí uno de los temas nodales de la Unión Internacional de Editores, que es la protección de la libertad de publicación, ¿no? De publicación porque nos dedicamos a publicar, pero en el sentido más amplio es la defensa de la libertad de expresión. Y también en un sentido todavía más amplio, que es algo que tal vez debamos incluir en la discusión, es la defensa de la verdad, que es algo que se ha visto atacadísimo en los últimos años con el surgimiento de los populismos alrededor del mundo. El tema de la libertad de publicación en América Latina a mí me parece gravísimo. Como dice Ana María, es muy grave. Lo malo es que no parece ser tan grave como en otras partes del mundo.
y por eso tal vez queda a veces un poco opacado, ¿no? Yo recuerdo habrá sido unos 4 o 5 años, tuve la oportunidad de ir con mi hijo, que era chiquito en ese entonces, habrá tenido 11, 12 años. Fuimos a Londres a la conferencia de la IPA, y en ese año se entregó el Prix Voltaire a un periodista digital de Arabia Saudita que había sido enjuiciado y condenado a 1000 latigazos, 50 cada viernes. Cuando mi hijo de 11 años escuchó esto, simplemente su mente no entendía, la mía tampoco, pero la suya me decía, papá, ¿de qué están hablando? Por decir lo que piensa, le están dando latigazos todos los viernes. Es decir, es tan absurdo lo que se estaba manifestando ahí que es difícil explicarlo. Bueno, ante casos como estos, por cierto, se le dio el premio, no sé si el hombre sigue ahí, su mujer anda por el mundo, apoyada por el Prix Voltaire y por la Asociación Internacional de Editores, abogando para que pronto sea liberado, y ojalá ese sea el caso. Ahora, el problema es que ese no es el único ni el más grave. Y en el caso de América Latina tenemos un fenómeno que es particularmente pernicioso, que es el asesinato de periodistas. En México esto es gravísimo, pero no es el único país en el continente donde ocurre. Como decías, nosotros, yo y la editorial y colegas en el gremio hemos tratado de involucrarnos mucho en defensa de la libertad de publicación de parte, sobre todo de periodistas que investigan casos graves de corrupción, de narcotráfico, de lavado de dinero, y que terminan siendo asesinados. No necesariamente por el gobierno, puede ser por los grupos criminales, no sabemos si por parte de las fuerzas del Estado o no, todo es muy confuso y además hay demasiado contubernio, pero el hecho es que tenemos cientos de periodistas asesinados en el caso de México, en gobiernos anteriores y también en este. Y un fenómeno también que no es nuevo, pero que parece que se está agravando, es precisamente, tiene dos aristas. Uno tiene que ver con el ataque a la verdad, es decir, se ataca a la verdad diciendo mentiras, y tenemos a muchas autoridades en muchos de los países en nuestra región, y me refiero a todo el continente aquí, diciendo muchas mentiras. Y eso debería preocuparnos profundamente para los que trabajamos con la libertad de publicación y la libertad de expresión. Y por otro lado, tenemos ataques francos y directos desde la autoridad, como autoridad, a puntos de vista divergentes y también a periodistas. Esto pasa todas las mañanas en la Ciudad de México con las conferencias del presidente López Obrador, que constantemente está atacando, denigrando a sobre todo aquellos que piensan diferente a él. Esto genera, como decía Nacho, algo que Richard Dawkins siempre ha dicho, que es la autocensura. Es decir, cuando uno ve que las opiniones no son respetadas, pero además son atacadas, pues esto genera inevitablemente e inconscientemente cierta censura. Bueno, yo creo que el Comité de Freedom to Publish del IPA es fundamental, tiene muchísimo trabajo, mucho más probablemente del que pueda afrontar. Probablemente uno de los temas que debamos discutir en ese comité es si un premio Voltaire es suficiente. Yo coincido contigo, ojalá un día quede vacante, pero la verdad es que probablemente deberíamos dar 20 premios al año para hacer foco en esos 20 casos tan graves que están ocurriendo alrededor del mundo, en Turquía, en Arabia Saudita, en China, en América Latina, en Alemania, en donde sea, ¿no? Uno me parece que no basta para la magnitud del problema que estamos enfrentando. Entonces, bueno, para mí ese es uno de los grandes incentivos que tengo en participar en ese comité, y creo que, hay mucho trabajo que hacer. Muchas gracias, Roberto. Pues qué interesante. Digo, por un lado, coincido por completo contigo también, y Ana María lo mencionaba también, la importancia que tiene el tema de la libertad de publicación. Para eso nos dedicamos, ¿no? Además, qué importante también lo que mencionas acerca, que es todo otro tema, caray, que también nos llevaría un rato, el tema de la verdad y de cómo en muchos países
pues está habiendo problemas con la misma autoridad, además faltando a la verdad, un día sí y otro también, que también es un tema pues muy preocupante, ¿no? Pero bueno, pues yo les agradezco mucho a todos y para poder continuar les agradezco que vamos bien con manteniendo estos tiempos que les he pedido y que han podido comentar muchas cosas en un tiempo muy breve. Quisiera ahora pasar a temas, pues no sé si mejor, porque en la cuestión de derechos de autor también tenemos muchos problemas, pero quisiera ahora con Karine, Karine, si no tienes inconveniente, hay una pregunta como doble que espero que no tengas inconveniente que te la plantee de esta manera, porque hay una cosa que no quisiera dejar pasar y después ya pasarme al tema de derechos de autor, es que lo que hemos estado haciendo en la IPA sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Entonces hemos estado haciendo trabajo ahí, sé que tú también en Brasil, entonces no sé si puedas hacer un comentario sobre eso y pasar después a nuestro otro pilar dentro de la IPA, que es el derecho a autor. Recuerdo que hace unos años la IPA apoyó a Brasil cuando se discutía una nueva ley de derechos de autor y cómo fue esa experiencia y por qué sientes que fue importante también la colaboración de la IPA cuando sucedió esto en Brasil, pero a lo mejor si nos puedes comentar brevemente del tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y luego ya nos pasamos al tema de derechos de autor. Vale, Hugo, hemos lanzado aquí en Brasil el Club del Libro fuera de los idiomas oficiales de la ONU. Entonces, ya hemos lanzado, las suscripciones ya están abiertas, ya tenemos libros inscritos y luego en la Feria de Bolonia del próximo año tendremos la oportunidad de hacer público el listado de estos libros. Esta es una acción muy importante, creo, para la formación de lectores conscientes acerca de los cuidados con el planeta, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy, muy bonito e importante para los pequeños lectores, a los niños. Me gustaría invitar a los editores de Latinoamérica a comprometerse con un futuro mediante la firma de un pacto de editores para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este pacto él incluye 10 puntos de acción, ¿no? 10 puntos de acción de los editores y las asociaciones para acelerar el proceso hasta el logro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable hasta 2030. Entonces, los signatarios de este pacto quieren desarrollar las prácticas sostenibles publicando libros y revistas que ayudarán a informar y desarrollar e inspirar acciones en esta dirección, ¿no? Creo que será muy importante para tener libros y publicaciones en este objetivo para que los niños sean formados y aprendan también con los libros. Creo que los de ODS es esto. Y acerca de los derechos de autor y todo, como IPA nos ha ayudado en su momento. Bueno, ha sido hace algunos años, hemos invitado al presidente de IPA a hablar acerca del tema en un congreso de editores que tuvimos en Brasil. Luego después hemos hecho citas con el secretario del ministerio responsable de y también luego después hemos ido a nos encontrar con los responsables en una cita de SCCR en Waipo. Entonces creo que estos encuentros han sido muy importantes para Brasil porque hemos tenido la oportunidad de hablar con las personas ciertas y como la comunidad, no como individuales ni como editores individuales, lo que Ana nos ha comentado en su fala en el principio. Entonces, ha sido siempre muy importante este apoyo que hemos recibido de IPA y creo que podemos hacer esto con otros países si necesitan para lograr resultados mejores en sus objetivos. Es esto.
Gracias, Karine. Gracias por, además, también hacer esta invitación que suscribo también a que todos nos unamos también en firmar esta carta compromiso de los editores sobre los objetivos de desarrollo sostenible que están en la página de internet de Naciones Unidas. Ahí está la carta, ahí se puede firmar de una manera muy fácil. Y gracias también por estos comentarios de la importancia del derecho a autor y además de ir juntos. Y qué bueno que mencionas también el SCCR, el Comité Permanente de Derechos de Autor de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, porque un poco de eso le quiero preguntar a Nacho también. Y bueno, pues también con este tema que así como la libertad de publicación, pues el derecho a autor también es fundamental para nosotros. Nacho, me gustaría pasarme ahora contigo. Porque sé que estás familiarizado con el trabajo que hacemos en la IPA, además de lo que nos acaba de explicar Karine, de cómo actuamos en diferentes países cuando nos lo solicitan desde la IPA para poder apoyar pues esta defensa de los derechos de autor. También lo hacemos a nivel internacional, particularmente en el organismo que regula precisamente la propiedad intelectual, que es la OMPI, y ahí dentro de su Comité Permanente de Derechos de Autor, el año pasado enviaste una carta a lo que le denominan el GRULA, que es el Grupo de Coordinación Regional de los Países Latinoamericanos y del Caribe, en la que les explicabas, y cito un renglón de tu carta, que en nuestra región las industrias creativas son un sector clave para el desarrollo económico y social. Fin de la cita. Y estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo ves, Nacho, el panorama del derecho a autor en la región y qué podemos hacer más de manera conjunta entre el GIE y la IPA? Muchas gracias, Hugo. Bueno, coincido totalmente con Roberto en que en estos tiempos de pandemia la piratería se ha disparado de una manera inaudita. Incluso los sitios estos en que un editor o un autor puede reportar su libro para decir que lo están usando mal en tal o cual sitio, al final se vuelven casi armas en contra de uno, porque te dan todos los sitios donde está reportado el libro subido en internet ilegítimamente, y empiezas a picarle alguna de ellas y resulta que está abierta y te bajan el libro completamente. Entonces, bueno, parece que siempre los hechos van un paso adelante de la ley y los humanos nos negamos a reconocerlo de alguna manera. Yo creo que la IPA puede hacer muy importante el trabajo de defensa de los derechos de autor, particularmente frente a los gobiernos. En nuestra región, los gobiernos, el derecho de autor es algo que, al igual que apoyar al libro, les viste mucho, pero que hacen muy poco al respecto. Aquí en México tengo entendido que, por ejemplo, la Secretaría de Educación está pidiendo que los libros que compra el Estado para la educación secundaria les entreguen a título gratuito los derechos electrónicos. Pues francamente, no sé de qué piensa esta gente que va a vivir el autor y de qué vive el editor, y todo el trabajo que se hace lo ignora, ¿no? Por otra parte, y esto es un tanto iconoclasta de mi parte, espero que se pueda entender en el sentido que lo quiero decir, pero defendemos el derecho de autor porque creemos en ello, pero a lo mejor hay que buscar mecanismos diferentes. ¿Y por qué pienso esto? Porque nada más pensemos lo que le pasó a la música con las plataformas estas de Apple y demás. Los músicos ahora o salen de gira haciendo conciertos, o ya no pueden prácticamente vivir de los regalías, porque si antes comprabas un disco y te daban $1.90, pues ahora compras una canción de 99 centavos y te tocan 10 centavos, con lo cual es bastante difícil. Entonces, bueno, obviamente creemos todos en que el trabajo de cualquier especie tiene que ser pagado y bien pagado y permitir un nivel de vida que te permita seguir haciendo lo que te gusta, pero no estemos sin pensar, y yo me confieso francamente poco ilustrado para esto de los derechos de autor, pero los abogados, quizá gente que tenga experiencia en esto, ir pensando mecanismos que pudiéramos ir
imaginando, y que no tengamos que, en lugar de accionar y proponer algo que sea bueno para todos, reaccionar ante algo que de repente ya no funciona, ¿no? Ya ves aquí en México la carta que tuvimos que mandar a la Presidencia de la República como GIE por el asunto relativo a la revista Nexos y a la editorial ¿cómo se llama? Se me olvidó la del mismo grupo, Cali Arena, porque no están respetando el derecho de autor, ¿no? Entonces, bueno, ni modo. ¿Qué otra Pues, cosa Nacho, puedo decir? ¿No? De los derechos de autor. Es de las regiones en que creo que junto con ciertas partes asiáticas se violan más. Recuerdo una vez perdón, otra anécdota, en Calcuta, estaba de moda el libro aquel de La ciudad de la alegría, y entonces me paro en un puesto y veo que tienen libros. Yo quiero la edición quiero la ciudad de la alegría, ¿no? Me dicen, ¿quiere la versión india o la versión internacional? Era verdaderamente asombroso con la manera en que podías comprar ahí las obras piratas, ¿no? Y dije, bueno, si estoy en Calcuta voy a comprar la pirata, y en México compraré la otra para resarcir al autor, pero compré la pirata a ver qué era, y estaba completita, era impresionante. En fin, es muy difícil, es una mafia. Es en efecto, Nacho, muy difícil. Pues muchas gracias por tus reflexiones, caray, porque además también de la misma forma tocaste temas muy importantes, incluso pues este tema también de cómo a lo mejor desde mi punto de vista, y eso también podría ser motivo de otra conversación, que ahorita lamentablemente ya se nos termina el tiempo y ya no vamos a tener oportunidad de seguir, pero con este tema de qué hacer, que yo lo veo más desde el punto de vista de cómo se puede desarrollar el modelo de negocio, a lo mejor más que cambie, y habría que ver si se tiene que ajustar algo la cuestión del derecho de autor, pero creo que el derecho de autor puede seguir siendo fundamental para ajustes que pudiéramos hacer en el modelo de negocio, para aprovechar mejor tecnología y una serie de cosas, para no de pronto quedarnos, pues como lo que mencionas que ha pasado con el tema de la música, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que como decía, no estamos ya con el tiempo encima. Para mí ha sido un verdadero honor y además un placer haber tenido esta conversación con todos ustedes. Me parece que todavía, si podemos hacer, si les parece bien, brevemente, una última ronda de un minuto, si me prometen nada más tomar un minuto para que terminemos a tiempo y no nos vayan a cortar el programa antes, una reflexión final en un minuto, Ana María. Yo creo que de los temas importantes que hemos tocado, la libertad de publicación con la autocensura, que creo que es muy importante destacar, y el tema de la piratería son temas realmente muy importantes y que nos están afectando mucho. La piratería digital es algo impresionante. Las entidades de gestión compartimos un programa que nos ha dado Cedro que funciona las 24 horas del día. Y acá en la Argentina nosotros hemos bajado en lo que va del año 6.000 sitios piratas donde había libros pirateados de Cadra. De Cadra, o sea, del ISBN Argentina, de los socios de Cadra. Lo usa también Sempro. Y sin embargo, no es suficiente. No es suficiente. Es impresionante cómo nos están pirateando. Así que bueno, a seguir trabajando y ver si encontramos soluciones. Y gracias por permitirme participar. Gracias a ti, Ana. ¿Roberto? Bueno, a ver, yo antes de dar palabras finales, te quiero agradecer a ti, Hugo, por la iniciativa de esta conversación que ha sido, me parece, muy interesante. Pero también felicitarte, Hugo, porque estás a punto de dejar la presidencia del IPA y creo que has tenido una presidencia brillantísima en momentos muy complicados. Entonces, darte las gracias y felicitarte por eso. Y bueno, coincido con que el tema como decía al principio, la piratería en general, porque en México y en muchos países de América Latina, Perú, por ejemplo, Colombia, la piratería física sigue siendo un problema muy grande. Las autoridades se rehúsan a verlo como un delito, que es,
El robo es un delito y el robo de cultura también es un delito. Y la piratería digital en estos momentos pues es tremenda, ¿no? Eh, Coincido en que tenemos que encontrar la manera, no sé cómo, pero la tecnología da para mucho y no hemos encontrado, creo, los socios eh, relevantes o los socios suficientes para poder poner a trabajar la tecnología a favor de la protección de los derechos de autor y la cultura, ¿no? Son esfuerzos muy individuales, con mucho voluntarismo, ¿no? Lo que decía Ana María ahorita, tener que bajar manualmente 6,000 páginas piratas, no, tendría que haber una solución tecnológica que, por ejemplo, en la industria de los videojuegos parece que ha encontrado, ¿no? La piratería en videojuegos prácticamente se ha reducido a cero. Algo han hecho que tendríamos que, como gestión colectiva, aprender y tratar de incorporarlo a nuestro quehacer. Pero nada, muchas gracias a todos. Un placer estar en este panel. Muchas gracias Roberto por esa reflexión final y también muchas gracias por tus palabras. Karine. Bueno, Hugo, quiero juntarme a Roberto y a Ana a agradecer tu participación, tu tiempo, tu dedicación a IPA. Esto nos ha sido importantísimo y por todo tu trabajo que has hecho. Creo que seguimos con el colectivo siempre muy concreto y correcto. Acerca de mi reflexión, creo que tenemos que nos acordar del tema de la remuneración del editor y del autor, que son dos puntos importantes, que son nuestro trabajo y nuestra manera de entregar el contenido para el público. Entonces, el autor tiene que ser sí remunerado y si hay piratería, él no es remunerado. Entonces, creo que este es un tema muy importante que debe ser tratado siempre, ¿no? De la misma manera que los músicos y que los actores están trabajando y deben sí ser remunerados por su trabajo. Esto es un tema que no debemos esquecer y debemos tratar. Y creo que juntos las asociaciones locales con IPA creo que somos más fuertes y podemos más. Este es mi mensaje para el final de este panel. Muchas gracias. Gracias a ti, Karine, gracias por tu reflexión y también por tus palabras. Nacho, por favor, si nos puedes dar tu reflexión final. Muchas gracias, Hugo. Desde luego, antes que nada, me uno a darte las gracias por esta invitación. La he pasado muy bien con ustedes. Muchas felicidades, me uno con Roberto y Karine, por tu gestión en IPA. La sentimos tan cerca que creíamos que eras mexicano. No, y finalmente, yo creo que los problemas los hemos hablado todos con la misma enjundia, con la misma energía todos. Y lo que yo quisiera dar como reflexión final es que siempre vamos a poder hacer más juntos y sumando que cada uno por su lado, independientemente de las voluntades. Es una llamada al trabajo gremial, sobre todo entre la juventud que no sé en sus países, pero por lo menos aquí en el nuestro, Roberto, Hugo, cada vez hay menos jóvenes. Hay 2 o 3, pero no hay como un sector joven así global que empuje como cuando nos tocó a nosotros, ¿no? En su momento, a mí hace mucho, desde luego. Pero ese es un llamado a la parte gremial, al trabajo, a la representación frente al Estado, frente a los consumidores, frente a todo el mundo, ¿sí? Y creo en ella. Muchas gracias Nacho. Y bueno, pues muchas gracias a los 4. La verdad es que, como decía, ha sido un honor y un placer para mí poder moderar esta discusión tan interesante. Lo malo es la brevedad del tiempo que tenemos que terminar. Entonces, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos quienes han participado viendo y escuchando estas reflexiones en este panel. A todos los asistentes, muchas gracias otra vez a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hasta luego.